ahorita del campo no puede ser ahí cadete ni tanto ni de la policía, ¿sí? Y podemos ver en varios lugares. Buenas noches a todos los televidentes, una vez más acá, como todas las noches, con el programa que llega hasta su casa, hasta donde usted está. A mí no me nadie de Mentes Políticas. Gracias a nuestros panelistas, a nuestro hermano Rafael, a nuestra hermana Marianela, pero también con nosotros debería de estar nuestro hermano Roberto de la Cruz. Sin embargo, estará él sumándose esta noche al panel. Buenas noches, mi hermano Rafael. Kamisaki Gilata Santos, buenas noches hermana Marianela y buenas noches a todos los televidentes. Y una vez más vamos a compartir hoy un día especial, 10 de octubre del 2026, 41 años que han pasado después de haber recuperado la democracia. Gracias, Rafael. Buenas noches a todo el pueblo boliviano, Linchesía y Gacho, en Tucuy, Rancunapa. Ya estamos junto a ustedes con A mí no me nadie de Mentes Políticas. Un saludo a Santos Ramírez y también a Rafael y por qué no a todos ustedes que ya están en sintonía nuestra dentro de nuestras fronteras y más allá. Los temas para hoy son de contexto histórico sin duda y queremos desafiar a seguir reflexionando con mayor profundidad a la coyuntural. Bienvenidos. Bien, para esta noche, como siempre solemos realizarlo, proponemos temas que son de coyuntura o que tienen que responder a nuestra realidad política, económica, social y aún cultural de nuestra nación. Esta noche yo traigo un tema. Todo el proceso que hemos vivido o los procesos que se ha vivido en nuestro país son realmente una revolución política, económica, social consolidada, o ha sido simplemente una reforma a lo que ya existía como Estado, como estructuras de poder u órganos del poder. Eso es lo que traemos esta noche para compartir. Revolución, cambio de estructuras o reforma en el que se ha compartido pensamientos, sistemas y modelos anteriores con pensamientos, sistemas y modelos traídos por la revolución democrática y cultural. Bueno, yo traigo para todos los televidentes para que voten y elijan el tema que quieren debatir. Hoy, 10 de octubre, es un día histórico, es un día fundamental, recordada tal vez por las personas viejitas como son yo, que tal vez recuerdo lo que ha ocurrido antes del 82, hace 18 años de unos gobiernos más sangrientos, dictadores, como tal vez los jóvenes recordarán que decía el señor García Meza que hay que caminar bajo el testamento, con el testamento bajo el brazo. Entonces, en 1982, por Hernán Siles Suazo, se recupera la democracia y hoy se recuerda 41 años. De los 41 años ha habido un gobierno, un solo presidente, que es Evo Morales, que ha subido al poder el 22 de enero del 2006. Muchos le dicen que era un gobierno, o es un gobierno, o fue un gobierno con autocracia, otros lo dicen que es oclocracia, pero es lo que les proponemos. Hay que debatir de esos 41 años, porque es un día histórico. Los años pasados, antes de la pandemia, ha habido marchas y marchas y marchas que se recordaba de que la democracia existe. Ese es el tema que les propongo a todos los televidentes. Yo planteo desde este enfoque en un análisis sociológico, antropológico, histórico y jurídico, vale decir, la composición, la forma de ser de sociedad que hemos heredado y que por constitución política del Estado plurinacional tenemos el deber de dejar en el pasado la colonia, la república y el neoliberalismo. Tres tiempos sumados dan a la modernidad conocida, ¿sí? Esa modernidad, además de solo parecer tecnológico y desarrollo y todo aquello, es también racista y patriarcal. Entonces, el tema que propongo en este caso es la despatriarcalización. ¿Por qué? Porque ese sistema moderno, con ese sistema adentro que tiene su alma, por así decirlo, es patriarcal, que ha convertido a dos sujetos dadores de vida en objetos de explotación, en objetos de
opresión. ¿Y de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son sus víctimas de eso? También los hombres, pero con mayor impacto en las mujeres y la Pachamama. Entonces, ¿qué hay que hacer si ha hecho víctimas? Hay que sacarlas de ser víctimas y transformar la vida. ¿Eso qué significa? En términos simples, la despatriarcalización. Son ejercicios de reflexión profunda para tratar a las mujeres de igual a igual, con respeto, con dignidad, en sus derechos y obligaciones, no como ahora pretendiendo siempre mantenerla ahí abajo sin su voz. Ojo, y las mujeres también actuamos de forma patriarcal. Cuando hablamos de liderazgo, las mujeres siguen mirando, pero no hay hombres. ¿Y qué nos importa? Mirémonos entre nosotras, ¿verdad? Entonces, toca empezar a autovalorarnos desde las mujeres, en autorreconocernos, en autorrespetarnos y a partir de ello irradiar todo este proceso de camino hacia la igualdad. Y a los hombres, a nuestros hermanos, hay que decirles, hemos venido a compartir la vida, no hemos venido a disputar nada. Entonces, se trata de esas acciones y reflexiones que hoy pretendo que usted me apoye con su votación, la despatriarcalización. Ahí está, queridos televidentes, hemos escuchado. Nuestro panelista Rafael Quispe nos ha traído un tema que todos hemos vivido, todo el pueblo boliviano. Tiempos de dictadura, tiempos de un oscurantismo político, inclusive económico, social, perseguidos, muertos, torturados. Creo que todos recordamos estos tiempos. Pero también hace 41 años se recupera esta democracia. Qué bonito el tema, hermano Rafael. Pero a este otro lado también tenemos, Marianela propone un tema que tiene que ver con aquello que habíamos comentado anoche, ¿no? La decolonialidad, la descolonización, pero en un área que tiene que ver en relación a hombre y mujer. Y este tema de la despatriarcalización evidentemente conlleva al hombre, pero también a la sumisión asumida por la propia mujer. Pero esta noche usted, con su voto, así como lo que hemos colocado, ¿en Bolivia hubo revolución o hubo solamente reformismo? Vamos a la votación. Usted tome el celular, marque el QR y usted elija el tema que esta noche discutiremos. Bueno, hoy es un día histórico, reitero, en otrora han habido muchísimas marchas recordando esos 41 años que se ha recuperado la democracia. Antes que llegue Evo Morales al poder el 22 de enero del 2006, ya había una decadencia de lo que es la democracia. Han gobernado gobiernos neoliberales que, si bien han estructurado el poder, si bien han trabajado en institucionalizar el Estado, como el Tribunal Constitucional, en el tema económico, tener la estabilidad económica, porque tienen que recordarse que el 85 hubo devaluaciones con Hernán Siles Suazo, el 89 se dicta el 21060, donde se estabiliza la economía, pero todas esas situaciones hace que se va decayendo y el 2003 existe un descontento total, lo que es en Bolivia, y sales denunciando el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Después de eso, hay un gobierno de transición y el señor Evo Morales es elegido como presidente. Pero ya había una agenda de nacionalización, de asamblea constituyente, y esa agenda que estaba, evidentemente Evo Morales lo materializa, porque era agenda del pueblo, y esa agenda del pueblo que estaba llevándose adelante. El 2009 tenemos una asamblea constituyente y se promulga una nueva constitución política del Estado. La esperanza del pueblo boliviano era materializar un Estado, en ese momento ya en la Constitución, un Estado plurinacional. Entonces, hasta ahí yo creo que existe un gran avance, pero posteriormente a eso ya es otra la historia que le vamos a contar en el siguiente que me toque hablar. Yo quiero que desarmemos esta estructura patriarcal que hemos heredado.
¿Y cómo nace este patriarcado? ¿Bajo qué concepto? El concepto clave es propiedad privada. Entonces, esa propiedad privada está a manos del hombre, de los hombres y en todo el mundo. Por eso hemos tenido gobiernos que han sido siempre a la cabeza de hombres. Veamos ahorita cuántas mujeres están gobernando. Veamos Bolivia nada más, ¿no? Entonces, de 9 gobernaciones, pues no hay ni una gobernadora. De más de 240 municipios llegan a 10 las alcaldesas, digamos, ¿no? Hemos llegado, sí, a los ámbitos legislativos, pero aquí hay que hablar desde el concepto de propiedad privada. Los hombres creen que todo es de su propiedad privada y por tanto se creen con derecho a explotar y hacer lo que quieran con ella. Y hablamos de la madre tierra, en que han convertido a nuestra madre tierra en un ambiente lleno de contaminación y que ha generado crisis múltiples. De esas crisis múltiples, las mujeres más víctimas. También desde ese concepto de propiedad privada, fíjense, en lo más íntimo los hombres, aunque terminan con una mujer, se hayan divorciado 10, 15 años hace tiempo, digamos, cuando la ven rehaciendo su vida, van, vuelven y dicen, eres mía, de nadie más, yo te amo a vos siempre, ¿vean? Es ese concepto de propiedad privada que está ahí, no solo sobre territorios, sino también sobre los cuerpos de las mujeres. Ese patriarcado, ¿qué más hace? Bajo ese concepto de propiedad privada, ha creído que es exclusivo de él, incluso su derecho a tener descendencia, excluyendo de ella a las mujeres. Por eso los hijos llevan el primer apellido hasta hoy día. Y las mujeres también de su propiedad, por eso se llevaba el famoso de. Entonces, si entendemos que el patriarcado, uno de sus conceptos base es la propiedad privada, lo que tenemos que pensar, y nosotros desde nuestras raíces ancestrales, entonces, ¿cuál debe ser la lógica, el concepto de la despatriarcalización? Es la vida en común, por el bien común y gestionando la vida y la comunidad de la vida para que esa existencia del todo tenga equilibrio y armonía. Y esas acciones implican mucha fuerza de voluntad, mucha conciencia, mucho compromiso de nosotras, pero fundamentalmente de los hombres, porque ellos creen que les estamos quitando algunos derechos. Bien. Esta noche queremos seguir profundizando este tema de la revolución y de la reforma. Creemos que el proceso gestado en Bolivia desde el año no solamente 2006, sino ese es el año que se ganan las elecciones, el 2005, pero el proceso anterior a este tiene que ver con los sueños de cambiar las estructuras políticas, las estructuras y modelos económicos, las estructuras sociales, etc. Ese es el ideal, ese es el fin el que persigue todo proceso revolucionario, si bien en el caso boliviano no es una revolución ni similar al 52, ni similar en otro momento la toma del poder por las armas, sino es una revolución denominada democrática y cultural. Pero la clave está cómo logramos concebir este proceso de la revolución democrática y cultural en Bolivia. Ha logrado realmente cambiar, desmontar, desanclar, descolonizar, despatriarcalizar el Estado del 2005. Entendemos que no. Lamentablemente. Hemos quedado en un reformismo, en una reforma, vale decir, hemos hecho algunos maquillajes. Por ejemplo, yo revisaba en el área de la minería, en el área de la agricultura, en el área de los hidrocarburos, inclusive en el área de salud, hay leyes vigentes que en absoluto no se han tocado para nada. Hay normativa jurídica, hay normativa técnica, administrativa que ha quedado absolutamente de lo que significa el Estado republicano, aún todavía sobreviviendo, conviviendo en el Estado plurinacional. Por eso creemos que este tema es importante y determinante para considerar esta noche. Antes de contabilizar y parar la votación, vamos a hacerles recuerdo de que la hermana Marianela propuso la despatriarcalización y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y nuestro hermano Santos, reformismo versus revolución, así en concreto. Y mi persona propuso 40 años de democracia, 41 años, perdón, de democracia. Y que también eso se puede ver dentro de los 41 años, 14 años de autocracia, o lo opuesto, oclocracia, perdón. Vamos a cesar la votación.
5, 4, 3, 2, 1, alta la votación y así quedaron los resultados. 30% democracia versus autocracia. 26% por la despatriarcalización. 26% por el reformismo y versus revolución. 20% de Evo Morales como sinónimo de autocracia. Esa es la votación. Vamos a ir al corte, luego regresamos. Hola, soy el Dr. Juan José Claros, manager del Centro de Diagnóstico y Especialidades HA Hospital Agramont. La resonancia magnética con tractografía es un estudio especializado que nos permite primero identificar las fibras de mielina y posteriormente estudiarlas. Un estudio específico que nos permite aumentar con la tractografía la mayor sensibilidad en el diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso central, especialmente de la sustancia blanca. Los esperamos en el Centro de Diagnóstico y Especialidades más moderno de Bolivia, con la mejor atención. Radio Taxi Extremo, servicio las 24 horas del día. Realizamos el servicio de puerta a puerta, contratos escolares, aeropuerto, hoteles y restaurantes. También realizamos viajes de turismo y servicios especiales para empresas. Hacemos que llegues a tu destino con seguridad. Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Contáctanos. Despertando con la noticia del momento. Reporte epidemiológico en directo. Y estar informado con la primera edición de noticias. Buscan un gran acuerdo nacional para formar un único movimiento. Junto a Ramón Grimal. Lunes a viernes, 6:30 horas. F10 Noticias. Primera edición. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok. Y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pasión. Destreza. Disciplina. Todo el acontecer deportivo, junto a Jorge Burgó. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Muchísimas gracias a todos los televidentes por la votación. Ya lo habíamos manifestado, con su voto han apoyado a los 41 años de la democracia, hoy día histórico, versus un gobierno de 14 años de autocracia. Es lo que ha ganado. Muchísimas gracias por la votación, pero vamos a la nota del contexto. Hoy 10 de octubre, Bolivia cumple 41 años de democracia, siendo recuperada en 1982 luego de un periodo de dictaduras militares y gobiernos de factos. Tras la salida del general Jorge Vildoso Calderón y el reconocimiento por parte del Congreso de las elecciones ganadas por la UDP en 1980 a la cabeza de Hernán Siles Suazo. La presidencia del Congreso de la Nación proclama la elección de Suazo como presidente constitucional. Desde el 10 de octubre de 1982, Bolivia ha pasado por 12 presidentes. Hernán Siles Suazo en 1982, Víctor Paz Estenssoro en 1985, Jaime Paz Zamora en 1989, Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, Hugo Banzer Suárez en 1997,
Jorge Tuto Quiroga en 2001, Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002, Carlos Mesa en 2003, Eduardo Rodríguez Belcé en 2005, Evo Morales en 2006, 2010 y 2015, Yanine Áñez en 2019 y Luis Arce en 2020. Ahora bien, dentro de estos últimos 20 años de democracia, se han suscitado hechos que han puesto en duda la democracia en Bolivia. Entre ellos, el referéndum constitucional de 2016, conocido como el 21F. Vamos a respetar los resultados. O sea, no, pero sí, siempre hemos respetado. Esa es la democracia. Los hechos suscitados durante 2019, entre los más destacados. De los 3 mandatos presidenciales de Evo Morales, son el tema de discusión para que algunos sectores consideren su gobierno como una autocracia, concentrando el poder en una sola persona. Sin embargo, cabe recalcar que nuestro país ha conseguido muchos logros democráticos a lo largo de estos 41 años. Inclusión, representatividad, descolonización y políticas que refuerzan un Estado diverso. Quedan las preguntas. ¿Es posible pensar en una Bolivia democrática en medio de divisiones y enfrentamientos? Bolivia se ha consolidado como un país democrático y, más importante aún, ¿son los últimos 20 años de gobierno democrático un avance o un retroceso? Bueno, ahí estaba la nota del contexto. Es evidente, 41 años de democracia, pero dentro de los 41 años, discutible, debatible, 14 años de un gobierno de autocracia. Concepto de lo que es un gobierno de autocracia para fundamentar que los 14 años tuvieron eso. Gobierno tirano, monárquico, arbitrario. También podemos mencionar que podría ser asemejar en un concepto un gobierno oclocracia, que está basada en la muchedumbre y que degenera la democracia. Había manifestado que el 2009 se aprueba y se promulga esta Constitución Política del Estado. Esta Constitución Política del Estado, en varias, pero solamente quiero referirme al tema, lo que es la elección. En esta Constitución dice que el gobierno va a gobernar, el presidente o presidente tiene una gestión de 5 años, ¿no?, que puede ser reelecto una vez más. Pero en su artículo transitorio dice que se tomarán en cuenta los periodos anteriores. Entonces estamos hablando 2006 hasta 2009, que es un periodo, después las elecciones de 2014, el segundo periodo, y no podía haberse reelecto una vez más. Ahí debía tener fin el gobierno de Evo Morales. Pero sin embargo, ustedes saben que el gobierno de Evo Morales trata de cambiar la Constitución con el referéndum del 21 de febrero del 2016. Luego voy a seguir comentándoles. Yo en este tema de recuperación de la democracia estoy absolutamente en oposición, porque el 82, el pueblo, como las mujeres en particular, desde el enfoque decolonial y despatriarcal, no hemos recuperado nada porque no teníamos nada. Lo que hemos hecho en 1982 era para ciertos sectores. Nuevamente se ha retornado a la democracia oligárquica que había predominado en los 186 años de Bolivia. Por eso yo afirmo que recién el 2005, con más del 90% de participación de la población boliviana, ese pueblo organizado conquista la democracia porque hace efectivo su voto y al mismo tiempo logra imponer, si vale el término, lo pongo entre comillas, un proyecto político ideológico que va a terminar siendo constitucionalizado. Entonces, 2005 recién se conquista la democracia. Al 2009 se amplía la democracia boliviana. Entonces, no estoy de acuerdo con eso porque además en contexto histórico, fíjense, ¿qué democracia las mujeres hemos recuperado? Ninguna. En toda la historia de Bolivia apenas 3 mujeres han postulado a la presidencia. Entonces, yo no puedo celebrar una democracia patriarcal.
Bien, y yo creo que todos los bolivianos estamos conscientes. Hay una historia en la forma de la representación del pueblo en que América Latina, en su generalidad, ha vivido en tinieblas políticamente, con consecuencias nefastas económicamente y socialmente mucho peor, porque han sido las organizaciones de base, en ese entonces más obreros, más fabriles, también los hermanos del campo, etcétera, han sufrido todo este proceso. Por lo tanto, en 1982 significa que existe la posibilidad que se reponga el Estado en el que el pueblo puede participar. Otra cosa es en que todos los sectores podían haberse consumado en el poder. La recuperación de esa democracia es la llegada y la consolidación de un sistema político que llega a montar en el Estado republicano un modelo primero liberal, neoliberal, capitalizador, y ahí creo que viene la emergencia y la lucha no solamente del pueblo de La Paz, sino del pueblo boliviano a partir de sus organizaciones. Este creo que es la conquista. El de no haber repuesto este espacio no hubiera permitido ni siquiera la llegada de un gobierno indígena, menos el proceso constituyente, porque habríamos seguido en tiempos del oscurantismo político de nuestro país. El gobierno indígena respeta la constitución política del Estado. En esta constitución, como le había manifestado, es una sola elección. Y en la nota de contexto dice claramente que Evo Morales va a respetar el referéndum. El 21F, el expresidente Evo Morales pierde y debería respetar porque es gobierno del pueblo. Su gobierno con su voto ha decidido que no tiene que ser más candidato Evo Morales. Pero ¿qué hace Evo Morales? El gobierno de Evo Morales hace una consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional 2017 le dice al presidente que la reelección indefinida es un derecho humano. Pero hay otro país que hace una opinión consultiva al extranjero, a la Comisión Interamericana, donde le dice que no es un derecho humano, no es un derecho humano reelegirse eternamente, ¿no? Es lo que le dice la Comisión Interamericana. Pero sin embargo, también de las encuestas que se habla, hay una encuesta que hacen, dice que Bolivia se ha degenerado tanto democráticamente que ocupamos el séptimo lugar. Un séptimo lugar que están las encuestas. Primero está Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador y en el séptimo lugar aparece Bolivia. O sea, hay que diferenciar lo que han hecho los neoliberales y el gobierno de Evo Morales es un gobierno que se ha degenerado y ha gobernado con la muchedumbre. Y argumento por qué no podemos discriminar tampoco a la movilización de masas. Es estigmatizante la palabra muchedumbre. Estoy con un libro de René Zabaleta Mercado y una de sus frases que me gusta parte de la descripción histórica que hace en ese momento de cómo era la democracia. Por eso yo digo no hemos recuperado ninguna democracia nosotros hasta el 2005. Dice, sobre esta base, dice, de anomia en el desideratum político que contiene a nuestro modo de ver una concepción de la democracia basada en masas no autorrepresentables. ¿Eso qué significa? Ver, dice, una concepción de la democracia basada en masas no autorrepresentables se erige la autonomía relativa al Estado político y demás. Está refiriéndose a la descripción de cómo estaba autonomizándose el proceso electoral. Y yo sugiero, en todo el país debería este libro ser libro de cabecera desde la escuela y hasta la universidad, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque es la historia de todos los procesos electorales de nuestro país. Y les voy a apuntar algunos subtítulos que desarrollan sobre la democracia. Por ejemplo, habla de cómo fue la democracia del fraude electoral como característica en nuestra historia de Bolivia. Otro, la partidización del modelo electoral democrático, la tripartidización. Luego, cambio de élites políticas y diseño electoralista del futuro. Está hablando de un periodo neoliberal. Por eso yo les decía, si hablan de recuperación en el 82 de la democracia,
democracia, estamos hablando de la vuelta de las oligarquías para que gobiernen en pactos y mantengan el voto calificado que definían en Congreso, sin respetar el voto del pueblo, que definían en Congreso incluso que un tercero sea presidente. ¿El 2003 qué hubo para usted, hermana Marianela? La conquista social, o sea, usted para imponer una agenda que ya no tenía que ver con demandas, nada más con migajas. Usted dice de 2005, sino el 2003. Estructuralmente. Por eso has puesto en contexto vos histórico, has dicho recuperación, y yo estoy poniéndoles en contexto histórico que no hemos recuperado nada. Hemos conquistado la democracia el 2005, cuando 2003. hemos ido a votar. El 2003 es la conquista de una agenda que va a exigir una transformación profunda, no solamente demandas y migajas, porque antes era quiero pan, quiero agua, quiero esto, y en migajas se saca. En cambio, al 2003 se cohesiona, en base a la defensa de nuestros recursos estratégicos, se cohesiona todos los sectores sociales y convergen en una idea: transformar, revolucionar el Estado plurinacional. Pero la revolución democrática y cultural no era solo para unas cuantas personas, ni que unas cuantas personas vengan a cambiarnos los cerebros a más de 11 millones de bolivianos. Por eso yo hablo de que prácticamente nadie ha cumplido la constitución política que se ha conquistado después del 2003, con la conquista de la democracia del 2005, ¿no? Porque no hemos cumplido el deber de revolucionar nosotros mismos. Lo han suavizado la palabra revolución democrática y cultural por proceso de cambio, que siempre he dicho, pareciera más un proceso de cambio de maleantada. Entonces hay que volver a esa esencia, por eso mi insistencia, ¿no?, con ustedes, hermanas y hermanos, de volver a ese espíritu de ese momento que logró encumbrar un gran proyecto político y que está pendiente de desarrollarlo y materializarlo. Bien, yo creo que es importante concebir. La política es un proceso social, es un proceso jurídico, es un proceso económico, inclusive es un proceso cultural. Así como la lucha social también es un proceso que tiene que ver con la política, con la economía y con la propia organización. Si el 82 nos quedábamos anclados en tiempo de la dictadura, evidentemente no iba a haber ningún otro proceso posterior. Y cuando tipificamos la democracia es el Estado en sí, o Estado organizado en sus poderes de ese entonces, donde se reponen. El Estado sin democracia es el Estado sin poderes del Estado, sin participación en el voto. Ahora, otra cosa es que en el voto había discriminación, etcétera, etcétera. Ok, pero el 82 marca, y no fue como consecuencia de los poderosos, etcétera. Esa recuperación fue del movimiento obrero en particular, del movimiento campesino, desde sus organizaciones. Sería grave desconocer la historia y la lucha del movimiento obrero, campesino, indígena originario. Como consecuencia de esa lucha se va reponiendo la lucha histórica por la tierra y el territorio. Se va reponiendo la lucha por la democracia directa, se va reponiendo la lucha por la economía comunitaria, se va reponiendo la lucha por la justicia indígena originaria y se va reponiendo la lucha por la salud y la educación comunitaria productiva. O sea, la lucha es un proceso. No es que el 2006 aparece y punto, ya se ha hecho. No, no, no. Aún la Asamblea tiene 3 partes. Un preconstituyente, el hecho como tal, la constituyente y la postconstituyente. Por lo tanto, sería grave considerar que el hecho político se consuma hoy sin tomar en cuenta el proceso anterior. Todo hecho político tiene un precedente, un proceso anterior, porque es un hecho sociológico, es un hecho dinámico, es un hecho social que comprende no solamente a personas, sino también a organizaciones. Yo creo que la lucha lograda el 2005 en las elecciones tiene que ver con la lucha del propio pueblo organizado, esta vez totalmente legitimizado y representado, evidentemente, por el movimiento campesino indígena originario de nuestro país. Bueno, la lucha de la gente en la historia de nuestro país, ¿no?, las grandes revoluciones, esa añoranza de volver a una vida de equilibrio, de armonía, siempre estuvo ahí. Llegaron, se entraron a nuestra casa y nos hicieron esclavos y no nos liberaron ni siquiera con la Constitución fundacional, ¿no? Entonces,
cuando hemos vivido así, el espíritu de liberación y de lucha constante siempre ha sido del pueblo. Y al mismo tiempo ha sido parte de las maniobras y manipulaciones por las que han mantenido el sometimiento, la opresión, la dominación sobre esas mayorías, esas pequeñas oligarquías. Y el 82, ya digamos que ha habido democracia, oxigenación ante la bota militar. ¿Y qué ha pasado después? Empieza el declive de el sistema partidista que tanto se habían esforzado en consolidar, ¿sí?, en la historia electoral de Bolivia. Va en decadencia. Ahora, la gran responsabilidad, y por eso es muy importante la participación democrática, si es que participan del cabildo las personas, ¿no?, es pensar cuánto hemos hecho para esto y cuánto estamos repitiendo o no de esas paradojas históricas que no deberíamos repetir. Por eso en algún momento dije, la historia tiene que ser el espejo para mirar el presente y proyectar el futuro. Esa es una acción, parte también de un ejercicio descolonizante y despatriarcalizante. A ver, yo descato y siempre estoy de acuerdo cuando hermana Marianela alza la condición política del Estado. Y el pueblo tiene que recordar esto. Artículo 168 de la Constitución. El periodo de mandato del presidente o de la vicepresidenta es de 5 años y pueden ser reelectas por una sola vez de manera continua. Y me alegra, me gusta que hables de la Constitución. El que no cumple la constitución política es un gobierno autocrático. Es un gobierno que no respeta la constitución política del Estado, ¿no? Y eso es Evo Morales, que no ha respetado. Y además no ha violado solamente el 2019 cuando hubo las elecciones. En su artículo transitorio de la constitución política del Estado, porque entró el 2006 Evo Morales, está claramente establecida, dice que, disposición transitoria 2, los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a efectos de cómputos de nuevos periodos de funciones. Ahí ya la ha violado la Constitución el 2014 de Morales. El segundo que viola la Constitución es el 2016 al no respetar un referéndum que en Bolivia y el mundo es de que un gobernante debe respetar la voluntad del pueblo. Ahora la pregunta es, María Elena, si dices de que recién se ha recuperado el 2005 y el 2017, 2013, 2011, Evo Morales ha encabezado las grandes marchas celebrando los 38, 36 años de la recuperación de la democracia. Evo Morales está practicando. Pero aquí las cosas son muy claras. Son 41 de recuperar democracia. Dentro de los 41 años, 14 que ha estado Evo Morales ha sido un gobierno autocrático o de oclocracia. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que se ha visto porque un gobierno legalmente constituido, y eso nadie va a durar, no ha respetado el referéndum, ha violado la constitución política del Estado. Eso está clarísimo y el pueblo lo sabe. Por eso el 2019 Mira, Rafael, hubo un revuelto. Yo soy abogada también y nadie me ha contratado como abogada para defender a nadie. Así que tu pregunta, háceselo directo, ¿no? Yo quiero hablar con el pueblo boliviano sobre nuestra responsabilidad que tenemos desde la esencia patriótica para defender a nuestro país. Y el balance que hay que hacer cuando nos ponen esta agenda, rememoraremos la recuperación de la democracia, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos balancearemos con ese espejo que les decía, revisando el pasado en este presente para proyectar el futuro. Y ahí una interrogante como ejercicio de colonial. ¿Cuánto hemos participado y ejercido la democracia directa, participativa? Este cabildo que viene, por ejemplo, va a ser realmente consultiva, participativa, que respete las iniciativas que estén trayendo de diferentes sectores. 2, la representativa. ¿Cómo está? ¿En qué nivel hemos avanzado? Y ahí las mujeres tenemos mucho que decir, hacer escuchar nuestras voces y que no nos tengan miedo cuando les hablamos de igual a igual a los hombres. En el ámbito comunitario, ¿está practicándose la rotación? No.
está practicándose el muyu, está practicándose la horizontalidad, la dialogalidad que debe existir, por ejemplo, entre generaciones. Sabían que dentro de la democracia comunitaria, por ejemplo, las autoridades pasadas tenían ahí su lugar, su respeto para orientar a los nuevos entrantes, no como ahora, porque al que sale le rompen y al que está entrando el otro también le rompe, ¿no? Dice, ese inútil no hace nada. No, antes era de diálogo directo entre los salientes, los entrantes, entre los mayores y los menores, en una horizontalidad respetuosa. Está pasando eso, entonces tenemos que revisar dónde estamos en cuanto al automandato de una democracia ampliada. Bien, creo que es importante concebir que el hecho político, el hecho social es un proceso. Hay un precedente, hay un hecho y habrá todavía mucho que hacer en el país. Hablando de democracia, yo creo que hay que hacer un hincapié. El proceso constituyente, en mi análisis y en mi criterio, es el hecho político, económico, social más importante para esta nación. Porque el hecho del proceso constituyente es el pacto político, económico, social, aún cultural para los bolivianos. Vale decir, la constituyente y la constitución política del Estado plurinacional, no es un privilegio de un partido o de un líder. Fue el esfuerzo de gente, de ciudad, de campo, de organización, aún de sectores empresariales que consumaron y moldearon el tipo de Estado. Y por eso creo que a partir del 2009 hasta el 2023, ¿cuánto se ha profundizado? Vale decir, el haber entendido que ahí está la democracia en esa Constitución, creo que todos estamos de acuerdo. Pero la gran pregunta es, ¿qué se ha hecho en relación a la profundización de la democracia después del 2009, después del referéndum de la Constitución? Ahí nos hemos quedado anclados en un reformismo, nos hemos acostado en la cama neoliberal y nos hemos quedado, hoy los bolivianos solo tenemos democracia representativa. Eso que está legislado en el órgano electoral, en la ley de partidos políticos, etc. Pero la Constitución dice, para profundizar la democracia directa participativa, debe hacérselo con una ley especial, así como la democracia comunitaria con una ley especial. Pero ya hemos entendido que la democracia no es solamente del hecho político, la democracia también es la economía. Por lo tanto, en la democracia de la economía, en la democracia de lo social, aún estamos muy lejos, porque no hay economía comunitaria, no hay economía social cooperativa, no hay justicia indígena originaria. Y el pueblo analizará, juzgará quiénes son los culpables para que este hecho no se haya consumado. Vale decir, estamos hablando de la recuperación de la democracia como un proceso para los bolivianos, pero los resultados son nefastos para los que han luchado desde la base. Por ahí algunos sí hemos llegado a acceder al poder, pero los millones de hombres y mujeres de Abarca, de Sombrero, de Chuta, etcétera, no van a ser nunca ni siquiera concejales, pero esos lucharon por la democracia y a ellos hay que rendirles el homenaje desde el nacimiento de nuestro país hasta ahora que es el 2023. Hermano Santos, una consulta, disculpa, siempre dije yo quiero desasnarme. Usted está diciendo como estos últimos 14 años, los más 41 años, o sea, el no respetar un referéndum es parte de la democracia. O sea, eso es normal, no respetar el referéndum. No, estamos hablando ahí directamente de una autocracia. Tú lo has dicho, yo corroboro eso. ¿Qué significa? Cuando un líder cree que es dueño de un país, ese poder, que la democracia es la participación del pueblo en las decisiones del Estado como tal, ¿no es cierto? Es demos kratos, participación del pueblo en el poder. Cuando ya las decisiones son tomadas por una sola persona, eso ya es autocracia. Piensa que él es el que debe tomar las decisiones sin considerar la voluntad del soberano que es. Eso es lo que ha pasado en el tema del referéndum. ¿No es cierto? Tú le has colocado hace unos minutos acá, claro, en el estudio, cuando él dice, no, pues, ¿qué voy a hacer? Dice, si el pueblo manda, yo me voy a ir, pues no puedo hacer otra cosa, dice. Pero cuando hubo el resultado del soberano con más del 51%, ese líder autócrata, ¿no es cierto?, que además convierte eso, su liderazgo, toma la decisión de violar la Constitución en el artículo 168, pero lo más grave, violar la democracia y la voluntad soberana de un pueblo que había ido a las urnas.
O sea, hay una doble violación políticamente, jurídicamente, en ese hecho que tú lo estás reclamando, Rafael. Entonces, eso ocurre el 21 de febrero de 2016. El 2017, el Tribunal Constitucional se pronuncia y dice que la elección es un derecho humano y Evo Morales puede elegirse nomás. Pero, Rafael, eso sigue partiendo de la autocracia. Sí. La autocracia toma el control de los órganos del Estado, por lo tanto manda, o amenaza, o prohíbe, u ordena, y por lo tanto el Tribunal Constitucional es parte de uno de los órganos. Entonces el autócrata determina y manda, y hace pisotear la propia. Para mí es un absurdo total. ¿Dónde dice que el Tribunal Constitucional tiene que interpretar la Constitución y las convenciones? En absoluto. Debía haber hecho cumplir, lamentablemente. Bueno, yo quiero poner en contexto nuevamente cómo eran las reglas democráticas de participación, más allá de los sujetos a los que se hayan elegido en su momento, ¿no? Ahí, de acuerdo con este dato histórico, la mayoría absoluta no existía en ese lenguaje. Al 50 más 1 mayoría simple, decían. Pero yo no quiero concentrarme ahí y quiero seguir profundizando porque este debate pareciera de hombres, ¿verdad? A las mujeres no nos toca, pues ¿qué nos van a condenar a nosotras si no hemos cometido esos actos que se critican entre ellos ahora? Necesitamos descolonizar la democracia. ¿Y eso qué significa? Garantizar de forma constante esa participación efectiva de esas otredades, de esas diversidades a las que antes se excluía. Descolonizar la democracia implica también de que se materialice las tres formas y en condición de igualdad las tres formas de democracia que en suma le dicen democracia intercultural en nuestro país. Cómo conviven, cómo materializamos, efectivizamos es una constante para debatir. Despatriarcalizar la democracia significa que en relación a las mujeres, para andar juntos ese camino, nos tienen que mirar con igualdad. Y nosotras tenemos que actuar desde la dignidad. Y ahí tenemos que exigir el respeto a nuestra dignidad, a nuestros derechos y nosotras materializar obligaciones sin caer, aunque de muchas ya nos han decepcionado también, sin caer en las mismas conductas de los hombres que generalmente se han chuequeado en el camino, vamos a decir vulgarmente, ¿verdad? Pero implica todo eso. Fíjense, es un gran desafío el que tenemos para hacer de esta Bolivia plurinacional. Bien, y yo creo que hay que ir rumbo a la despatriarcalización de la política. Miren, les doy un dato. El Instituto Nacional de Estadística en el último censo ha indicado que en este país hay más mujeres que hombres. El gran problema está, la mujer tiene que animarse a despatriarcalizarse. Y no solamente políticamente, también económicamente y socialmente, porque seguir reclamando siendo mayoría es que está asimilando su patriarcalización y eso es un problema ya de identidad y de pensamiento. Ahora, ya en la despatriarcalización en el partido o en la organización, eso tiene que ver con esta participación de equidad. Si bien la Constitución ha avanzado, aún la ley de partidos políticos ha avanzado, lamentablemente, aún todavía no está despatriarcalizada la política en nuestro país. Eso conlleva para nosotros, en esta coyuntura, el desafío. ¿Qué sucede? Los que venimos del campo en particular, o los que venimos también de la ciudad, creo que el reto está el que la mujer que ha asimilado con mucha decisión, hoy ha tomado ya el control, no solamente en la empresa, en la vida económica, ya lo ha hecho. Entonces ya no es tanto la teorización, sino el de tomar. Entonces en Bolivia tendrá que haber una Bartolina Sisa o una Juana Azurduy, algún líder que realmente se ponga el pensamiento y la identidad de la mujer para decirles: mis hermanas o hermanas mujeres del campo y la ciudad somos mayoría, y por qué seguimos patriarcalizados en lo político, en lo económico, en lo social. Vayámonos a un corte. No solamente por que las mujeres asumamos esa conciencia, es que los hombres también renuncien a ponernos trabas y trampas, y de eso hay un mundo de historias que mañana